Desde ya lo voy a citar. Primero los saludo a todos. Bienvenidos, bienvenidos todos, sin excepción, a escuchar la palabra del Señor. La palabra está en San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 18, y el centro del mensaje está en el verso 12. El título del verbo hecho carne, San Juan, capítulo 1. ¿Y pastor? ¿San Juan 1 cuánto? Del 1 al 18. Eso es lo que se va a leer. Bien, ¿lo tenemos? Para no perder tiempo. ¿Sí? No. En el nombre de Jesús damos lectura y siempre pido al Espíritu Santo que me guíe, que no sea palabra de hombre, que hable Él, porque para que el pueblo sea edificado. Partimos en el nombre de Jesús, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, qué palabra más maravillosa, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí hay un paréntesis. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito es el Señor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Leído entonces la palabra, Juan capítulo 1, verso 1 al verso 18, nos vamos a concentrar con la ayuda del Señor en el verso 12, pero vamos a partir desde el comienzo. Está hablando del verbo, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra fue hecha realidad, porque la palabra de Dios en el principio dice: en el principio creó Dios todas las cosas, ¿ya? Entonces, este era en el principio con Dios. Jesús siempre estuvo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios siempre estuvieron. No es que Jesús haya sido creado, sino que Él siempre ha existido. De hecho, Él es Dios mismo. Entonces, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo fue hecho por Él, ¿sí? Y para Él. Entonces, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice era, recuérdese que al principio el plan de Dios era de una manera, ¿cierto? Con Adán era, ¿cierto? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, esto es una afirmación, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí toma el rol Juan, ¿cierto? Y hubo un hombre enviado de Dios,
el cual se llamaba Juan. ¿Ya? Esto también lo encontramos en Mateo 3:1 y en Marcos 1:4 para los que anotan, o también en Lucas 3, capítulo 1 y 2. Y dice, este vino por testimonio. Entonces Juan vino, ¿por qué razón? Por testimonio, para que él diera testimonio, ¿cierto? Para que dice testimonio de la luz. Fíjese, aquí no nombra a Cristo. Hermanos queridos, esto es importantísimo, porque él tenía que dar testimonio de la luz, no de una persona, sino que algo que nos venía de alguna manera a alumbrar. Cuando yo hablo de algo de alumbrar es porque hay algo que me permite ver y me permite, obviamente, entender y muchas otras cosas. Entonces, él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Nosotros creímos por él. Nosotros no creímos porque uno dice, no, yo creí. Todo es un regalo, hermanos queridos. Yo no sé si alguien puede decir gracias, Señor, porque todo desde el comienzo es un regalo. Nosotros no creímos porque en nosotros haya habido fe. Había fe porque Dios la dio para nosotros. Porque ya vamos a ir al punto más importante que el verso 12. Entonces, Juan vino para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, lo deja claro, porque en ese tiempo se creía que él era el Mesías, se creía que él era el enviado, se creía de que él es el que se hablaba, ¿ya? Entonces, no era él la luz, lo deja claro, sino que para que diese testimonio de la luz. Y aquí no hablan de la luz, aquella luz verdadera, bendito sea el Señor, que alumbra a todo hombre, bendito sea el Señor. Venía a este mundo. En el mundo estaba, él vino, sabemos todo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, su pueblo, ¿cierto? A lo suyo vino, aquí dice, y los suyos no le recibieron. Y aquí ponga atención a este versículo. Mas a todos los que le recibieron, voy a tener aquí para hacer un punto importante. Antes de leer este versículo, yo quisiera, me voy a gozar al decirlo, porque todos, porque aquí va a ser una excepción la palabra, y la hace, porque dice, mas a todos los que le recibieron, todos no han recibido a Cristo, todos lo sabemos. Hay algunos que no creen en Cristo, hay algunos que no han recibido a Cristo, hay algunos que se les ha hablado y no han querido aceptar a Cristo, hay algunos que dicen que no es el momento, no estoy preparado, hay algunos que han dejado este recibir a Cristo para después, para cuando yo tenga tiempo, o para cuando esté desocupado, o muchas cosas. Aquí podría hacer un listado enorme. Pero dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces voy a hacer un punto que todos estamos bajo la creación de Dios, pero no todos estamos aquí porque dice más a los que le recibieron y hace una distinción. Entonces este es el gran engaño del enemigo, que Dios es bueno y nos va a salvar a todos, no va a ser así. Así que voy a hablarle a los privilegiados, por los que están ahí sentados en palco hoy día. El Espíritu Santo, Dios se va a dirigir a los privilegiados, a los que hemos creído, a los que hemos creído y tenemos aquella fe que Él existe y que Él es Dios y que Él vino para salvar nuestras vidas, nuestras almas. Eso es el maravilloso regalo que es la salvación. Los que estamos en estos caminos lo sabemos, que Dios nos dio la salvación gratuitamente antes de cumplir cualquier mandato. Es un regalo divino de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Para nuestras vidas, porque nosotros tan solo creyendo hemos recibido este regalo tan grande e inmerecido, esperaba que alguien me dijera ahí. Entonces, no, la creación toda no ha recibido al Maestro. Esto quiere decir que no todos se van a salvar, no es porque yo lo diga, sino que yo me estoy afirmando en un versículo bíblico. Aquí dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Alguien sabe lo que es la palabra potestad? Yo la anoté. Es autoridad, dominio y poder. Ese es como el significado de la palabra potestad, porque alguien dirá, ¿qué es la potestad? Porque Dios les dio potestad.
es la autoridad. Así que cualquiera no se puede llamar hijo de Dios. Solo los que le recibieron y los que creen. Aquí, ¿y por qué está agregado los que creen si basta con recibirle? Fíjese, porque si yo le recibo, ¿por qué tengo que creer si ya le recibí? Pero hay una parte porque hay un camino donde nosotros debemos andar. Hay un camino por donde nosotros debemos transitar. Entonces, esto es importante porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa, ¿cierto? Para salvación. Y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No llamarse hijos, sino que ser. Aquí es importantísimo porque nosotros no nos debemos, por así decir, parecer, debemos ser. Y lo somos por el solo hecho de creer. Se da cuenta que yo quiero bendecir al Espíritu Santo Dios por esta puerta que me abre. El Evangelio es gratuito, hermanos queridos. Esta misericordia es gratis. Venid y gustar y comprar leche y miel sin precio y sin dinero, porque la salvación es gratuita. La salvación no requiere ningún esfuerzo más, solo creer en que Dios, ¿cierto?, en recibir a Cristo en el corazón. Y por eso esto es maravilloso, porque no depende ni de la persona que yo soy, ni de lo que he hecho, ni lo que voy a hacer, solamente por creer. Entonces, y maravilloso que sea así, porque el mérito fue de uno solo, fue de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el mérito yo no se lo puedo robar al Señor. ¿Sí? Si hay algo que yo no lo debo robar jamás, nunca en la vida, y lo hablamos hace poco, es la gloria. Usted siempre tiene que estar muy firme en que usted no puede robarle a Dios lo más importante, que es la gloria. Él pagó el precio y yo no debo hacer ningún esfuerzo en ser salvo, o porque la verdad es que Él, al darme su espíritu va a formar la persona de Cristo en mí. Y eso es un proceso maravilloso del cual hoy día en la mañana vamos a hablar. Así que yo dije, vamos a hablar a los privilegiados que están sentados en palco hoy día. Yo dije, Señor, bueno, vamos a hablar de los privilegios de ser hijo de Dios. No, los requisitos. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son los requisitos? Porque dirá, bueno, no está nombrado como requisitos. Voy a terminar de leer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alguien reciba esto. Usted y yo no fuimos engendrados por voluntad de nadie, sino que fuimos engendrados por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué título honorable nos pone el Señor hoy día en esta mañana? Mira que no naciste por una casualidad de la vida ni por un error. Por eso que ahora hay tanta controversia con que yo decido quién nace y quién no nace, porque nosotros somos, digamos, hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios nosotros estamos aquí en este momento escuchando su palabra, porque fíjese que si el Espíritu Santo de Dios no pusiera el interés de buscarle, no estaríamos. Yo se lo puedo asegurar. Si fuera por nosotros de levantarnos un domingo en la mañana para escuchar la palabra de Dios, estaríamos en otras cosas. Porque supuestamente, y voy a decir supuestamente, muchos nos vienen a Cristo porque Dios pone reglas. Dios no pone reglas. Dios no pone condiciones, tampoco pone condiciones. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a creerle y amarle. Pero una cosa maravillosa es amarle y alabarle y bendecirle desde el alma, no porque yo tengo que hacerlo. ¿Se ha fijado? Yo puedo dar testimonio de algo que me ha sucedido. A veces estoy pensando en cualquier cosa o haciendo cualquier cosa y me viene un bendito sea el Señor, y la gente dirá, bueno, ¿y qué le pasó a este? El Espíritu mismo dice que gime y clama dentro de nosotros. Entonces usted se tiene que gozar, porque cuando usted alaba y bendice es porque Él está vivo. Y él está dentro de nosotros. Entonces nosotros no simplemente nos vamos a quedar con que lo aceptamos o creemos, sino que el amor de Dios está en nuestros corazones. ¿Cuántos se sienten privilegiados porque el amor de Dios ha conquistado nuestras vidas? ¿Se ha dado cuenta que usted hoy día ya no se convirtió en un vengador, sino en un pacificador? ¿Alguien se ha dado cuenta del cambio que Dios ha hecho en su vida? Que a lo mejor antes usted hurtaba y ahora no hurta. Y no porque lo diga la Biblia, sino que el Espíritu Santo, que es un freno y un maravilloso freno,
no ha ido cambiando, porque va cambiando nuestra manera, cambia nuestra mente, si ya no deseamos lo mismo. Yo no sé si alguno puede decir, bendito es el Señor, los deseos de Amén, antes ya no amén. son los mismos. Entonces yo bendigo al Señor porque no simplemente soy un anotado más en la lista de los días domingos, sino que Dios ha venido a hacer la obra redentora en el corazón del hombre. Y me voy a tomar de lo que, del devocional de mi hermano que lo leyó al comienzo. Usted me confirma, me dijo el capítulo 20, o sea, el Salmo 25, 28, ¿no, hermano? ¿Cuál fue el Salmo? Porque no lo puedo citar aquí, sino... 37. Salmo 37, verso 28, ¿sí? Dice, porque Jehová ama la rectitud. ¿Qué significa que Jehová ama la rectitud? Nuestro camino hoy día debe ser de rectitud. Y ¿sabe qué? Usted no se da cuenta, pero se va transformando en un camino de rectitud. Porque nuestras obras, nuestros hechos hoy día agradan al Padre. Y ese es el rol, voy a usar una palabra terrenal, porque no es bíblica. El rol es lo que, de alguna manera, tiene que ver con separar algunas cosas. Uno es el root, otro es el rol. Entonces, el rol, ¿cierto? Tiene que ver con que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos convence y Él nos ayuda a pedir y Él clama y gime, es decir, Él es el que está dentro de nosotros, dirigiendo. Y esto yo quiero entrar en materia y doy gracias a Dios por ello, voy a terminar de leer, para ir ahí, a ese punto. Entonces Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, está dando de que Cristo es mayor, ¿cierto? Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué se tiene que ver reflejado en nuestras vidas, hermanos queridos? Lo que usted acaba de oír, la gracia de Dios. Eso es lo que Él nos entrega a nosotros. Esa es en la que nosotros debiéramos abundar, en gracia sobre gracia. Pero yo insisto con esto, es un regalo, pero nosotros debemos atesorarlo y cuidarlo. Esa es nuestra tarea. Entonces, y aquí hay un punto maravilloso, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, aquí está reconociendo la ley, pero la gracia, cuando yo hablo del pero, es que estoy haciendo una diferencia, hermanos queridos. La ley fue dada por medio de Moisés, ¿cierto? Pero la gracia y la verdad son dos cosas distintas. Mire, bendito es el Señor. Una es la gracia y otra es la verdad. La gracia es el favor inmerecido y la verdad es la que nos hace libre. Entonces, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cierto? ¿Cómo creer en algo que no he visto? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se da cuenta que es por fe? Dice, bienaventurados los que no han visto y han creído. Y eso somos nosotros, el pueblo gentil, los que alcanzamos esta salvación. Porque dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. En parte, Israel tiene un velo. Por eso que los predicadores no es que haya que hablar mal de Israel, porque fue por el plan maravilloso de Dios. Porque Dios los va a salvar porque está escrito. Pero el plan es que ellos están en este minuto con un velo para que nosotros alcanzáramos la salvación. Entonces, hermanos queridos, no se trata que... Aquí dice, efectivamente, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero no dice que están condenados. Miren, entonces, la palabra de Dios es tan profunda y hay que indagar con el autor, el que escribe estos textos, que es el Espíritu Santo, porque hay algunos que dicen que no creen porque fue escrita por hombre, pero inspirada por Dios. Entonces, yo hablo esto para que nosotros no tengamos argumentos para defendernos, porque Dios no necesita defensa. Y yo aquí quiero decirle a alguien, sino que es ver la miseria del otro que no reconoce porque simplemente fue un regalo maravilloso el que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablo yo de que a los que le recibieron, ¿cierto? A los que creen en su nombre les dio potestad, les dio autoridad. Entonces, yo siempre he compartido, esto es un testimonio personal mío, cuando me han preguntado qué religión tiene usted, yo he dicho, por misericordia de Dios, yo soy hijo del Altísimo. Siempre me he considerado un hijo del Altísimo. Y la verdad es que es algo que yo llevo dentro.
que no tengo cómo explicar esto, ni es bíblico ni nada. Entonces yo quiero, es como que se comprueba esta palabra, es como saber sin querer que efectivamente lo que aquí dice, pues no fui engendrado por voluntad de mi padre ni de mi madre, sino de Dios. Y hoy día me encuentro con esta palabra y me doy cuenta por qué está eso algo especial en mí, en buscar el rostro del Señor, porque efectivamente esto no es de todo. Entonces, el gran error, que va mucho porque la puerta es ancha y angosta la que lleva a la salvación, es que todos piensan y todos creen, porque esto es una mentira, que todos se van a salvar. Aquí dice claramente, más a los, y lo está indicando, a los que le recibieron, a los que creen, a ellos, a los nombrados. ¿Está usted en el listado? ¿Se gozan esta mañana de estar puesto en lista? ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando se toque la trompeta, a lo mejor alguno de ustedes va a decir, bueno, ¿y cuál es el beneficio? ¿Sabe? Cuando toque la trompeta, aunque usted no esté aquí vigente, usted va a oír la trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted no esté aquí presente, pero al sonar de la trompeta va a ser importante oírla. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor porque esa trompeta va a sonar, no sé si decir más temprano que tarde, pero estamos en los tiempos en que a lo malo le llaman bueno. No sé si usted se ha dado cuenta que estamos viviendo ya ese tiempo y ese señal de los últimos tiempos. Eran rumores de guerra, no es lo que se está tramando. Lo que pasa es que se sabe cuando ya está todo listo, pero lo que se está tejiendo atrás, ¿lo sabe usted? Lo que se está viviendo hoy día, cómo el mundo le da la vuelta a la espalda a Dios. ¿No se ha dado cuenta que ahora son primero mis derechos? ¿Lo ha visto usted? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo dejamos al Creador de lado? Y digo, dejamos porque hablando en el contexto de lo que estamos viviendo. Entonces, bienaventurados los que no han visto y han creído, que somos nosotros los que estamos aquí, privilegiados. Entonces yo le dije al Señor, bueno, vamos a hablar del privilegio. Le pregunté al Espíritu Santo en la mañana, le dije, Señor, vamos a hablar del privilegio, porque a lo mejor no basta con el privilegio, porque yo le digo, benditos los privilegiados, y usted se goza y después hace su vida. Hay una vida por recorrer, hay un tramo que recorrer, y bueno, lo vamos a buscar. Gracias, Señor. Antes de leer, guárdelo por favor, Efesios 5. Antes de leer aquí, quiero destacar algo que es importante en esta palabra de San Juan, ¿sí? Porque él habla de una persona, pero que no lo nombra con su nombre, sino que lo nombra por su cualidad. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él no eran la luz, miren, sino que para que diese testimonio de la luz. Entonces está nombrando a una persona que es Cristo Jesús, pero que está destacado no por el nombre, sino por su esencia. ¿Ya? Aquella luz verdadera que alumbra, mire, no lo nombra él como el nombre, sino que lo nombra por su cualidad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ya lo leí, y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces estamos hablando de que este versículo 12 habla a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿cierto? Y yo diría hijos de luz, que eso es lo que nosotros somos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Hay algún hijo de luz aquí? Voy a tratar de hacer la pregunta panorámicamente porque sé que hay más de, no sé cuántos habrán conectado, pero yo hago la pregunta, si cada uno de nosotros se considera un hijo de Dios, yo me considero un hijo de Dios. Sí, Yo le hago amén. la segunda pregunta, ¿usted es un hijo de luz? Porque Sí. una cosa es ser hijo de Quiero Dios ser. y otra cosa muy distinta es ser hijo de luz. ¿Le gustaría saber qué significa ser hijo de luz? Yo se lo voy a leer. En Efesios capítulo 5 dice, andad como hijos de luz. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Mire, lo primero
para decir que soy hijo de Dios, yo debo andar en amor. ¿Qué significa esto? Y voy a pincelar solo algo muy importante, pero espero que a usted le sirva. Cuando a usted lo ofenden, ¿usted se quiere vengar o lo deja pasar? Porque ahí se ve si usted tiene amor o no, porque ese sentimiento es mayor. Yo quiero decir que los dones más grandes que hay, es más que es uno solo, el don del amor. Y ese va a permanecer, porque van a desaparecer todos los dones. Pero hay uno que no va a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque ese es el amor de Dios que está en nuestros corazones. Y nosotros vamos a predicar a Cristo hasta que se cierren nuestros ojos. No voy a pedir que se comprometa. Mejor no levante dedo, sino que aquí hay que decirle al Señor, ayúdeme usted, bendito Dios, a ser un hijo de luz o una hija de luz. Entonces, la primera cualidad para que yo diga que yo soy un hijo de Dios es que yo debo tener amor. Y debo dejar pasar por alto cuando, Amén. por ejemplo, cuando David estuvo frente al gigante, ahí David debió haberle puesto la otra mejilla. ¿Se da cuenta lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Significa que nosotros no debemos tomar venganza por ningún dicho, por una ofensa, o porque este me hizo algo, o porque me las va a pagar, o orar a Dios para que le ponga la mano encima. Yo aquí voy a decir algo, cuidado, cuidado con demandar a Dios cosas terrenales, porque, porque con Dios no se juega, porque ahí tiene que estar reflejado el amor, ¿ya? Dios hace justicia. Yo me gozo en el Señor porque hay una palabra que yo viví en mi vida y no la voy a predicar ahora porque la viví, voy a decirlo como testimonio. Una vez me tocó ser víctima, ¿cierto?, de una pérdida de algunas cosas terrenales. Y el Espíritu Santo de Dios vino inmediatamente a mi vida y me dijo, ¿usted conoce la palabra? Sí, Señor. ¿Y qué dice la palabra? No os venguéis vosotros mismos. ¿Y qué más? Mía es la venganza. Yo pagaré. Entonces, cuando usted conoce la palabra, no quede como conocimiento, sino que como algo vivo dentro suyo. Tan vivo que llegue a vibrar. Que cuando ocurra algo, no salga el viejo hombre, sino que alumbre el nuevo, que es un camino de rectitud. Dicho eso, entonces, lo primero que debo tener yo es lo primero. ¿Qué cosa? Amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor eh, fragante. Hermano, ¿qué es el amor? Aquí nos acaban de entregar la definición. Un olor fragante. ¿Dónde llega? Al trono de Dios. Cuando usted actúa en amor, cuando usted obra en amor, cuando usted tiene amor. Porque el amor no se puede tapar con un dedo, se refleja, se nota, se ve, se aprecia. Es un... No sé cómo decirlo, porque es tan grande que no tengo la definición. Pero es así, es una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabía usted que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue lo mismo? El olor del pecado fue tanto que llegó al trono de Dios y él decidió terminar. Entonces, así también llega el olor grato, el perfume. El perfume es lo que todo, que exquisito. Y cuando el perfume es caro y es de buena calidad, uno dice, ¿cómo será para él sus hijos andando en rectitud? Como dice el Salmo 37:28, porque Jehová ama la rectitud, no le gusta. ¿Se entiende? Una cosa es que me guste y otra es que yo la amo. Entonces, Dios ama la rectitud, es el camino que nosotros debemos andar. Entonces, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. ¿Qué me conviene, hermanos queridos? Se lo acaba de decir el Señor. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? ¿Hay alguno avisado aquí? Se lo voy a devolver a leer si hay algún avisado. Alguien que haya estado orando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la salida? Señor, respóndame. Aquí se lo voy a leer. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Qué es ser avaro? ¿Necesita definición eso? Es no estar nunca conforme, incluso con poco. Alguien dirá, no, eso no me toca a mí porque yo ando al 3 y al 4. No, puede estar en cualquier monto. Nosotros tenemos que
disfrutar lo que Dios nos ha dado. Él sabrá. Entonces, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros. ¿Sabe qué significa que aún ni se nombre? Es como que Dios no quisiera ni que se lo nombraran. Y a veces nosotros andamos en esto. Entonces, es algo delicado. Y que no conviene a los santos. ¿Por qué? ¿Cómo dice eso usted? No conviene a los santos. Eso es del mundo, pero no de los santos. ¿Qué es del mundo? Es parte de lo externo, no de los hijos de luz. Entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen. ¿Se da cuenta que aquí nos están nombrando lo que no conviene? No le conviene a usted, no me conviene a mí. No significa que yo por estar aquí no esté gozándome de lo que Dios me está hablando. No me conviene. ¿Qué cosa? Palabras deshonestas no me conviene. No ofenda a nadie. Dígale, pon guarda a mi boca. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos le dicen al Señor, pon candado a mis labios, Señor? Cuando tenga que ofender a alguien, ni permitas que pensamiento de maldad suba a mi mente. Guárdame, líbrame de los pecados que me son ocultos, le decía David. Entonces, ni palabras deshonestas no pueden estar en la boca de los hijos de Dios, ni necedades, actuar neciamente. Nosotros tenemos que andar sabiamente, guiados por el Espíritu Santo, bendito sea. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. No podemos dejar este ejemplo, porque aunque no queramos lo dejamos, porque ya lo sabemos cómo le pasó a Nabucodonosor, repitió. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bendito es el Señor. Nadie os engañe. Oh, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Quién está libre del versículo 6, hermanos queridos? Mire, se lo voy a leer. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabe que si usted tuviera el Espíritu Santo de Dios, nadie lo engaña? Y digo si lo tuviera, porque también lo dice la palabra, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Por eso ahora no puede perder un segundo usted en que no lo salga a buscar, lo busque hasta que lo encuentre. ¿Y cómo sé yo que lo encontré? El Señor aquí le acaba de nombrar las cosas que no están, porque no se puede mezclar. Los hijos de luz son hijos de luz. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. ¿Ve? Se da cuenta que Dios nos corrige y vamos, ¿por qué? Por la desobediencia. Así que los que hemos estado en corrección, aquí está la respuesta porque hemos estado en corrección, porque hemos desobedecido. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad. ¿Quién lo toma? ¿Cómo? Andad como hijos de luz. ¿Se da cuenta que hay un camino por recorrer? Yo acepto a Cristo, soy privilegiado. Perfecto. Pero hay un camino que nosotros debemos recorrer y nosotros debemos andar, como dice el capítulo 5, verso 8 de Efesios. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí lo tiene. Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando venga a usted algo que no conviene, usted tiene la potestad. ¿Y quién me dio la autoridad? Se la dio el Señor, pues. A los que creen en Él le dio la potestad, la autoridad. Usted tiene autoridad, pero no la ocupa. Usted, aquí está, para los que a lo mejor no saben, la autoridad está aquí. Aquí está el poder. En la lengua está el poder, para el bien
y para el mal. Entonces, usted tiene la autoridad para reprender, como le enseñó hace una semana a mi hermano Néstor, el Señor. ¿Por qué clamas a mí? Reprende esa enfermedad. Bendito sea el Señor. Ahí el hermano se llevó una enseñanza, y también que él es un enseñador, también por misericordia de Dios, tiene la oportunidad de compartirle a muchos. Oye, llamemos al pastor para que ore por nosotros. Y si el pastor está durmiendo, ¿qué hacemos? Se muere el enfermo. Porque yo duermo en la noche, dicho sea de paso. Entonces, tenemos todos la autoridad, ¿sí? Porque la autoridad Dios la dio a sus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, a no ser partícipe de las tinieblas, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, hasta da vergüenza hablar o contar lo que otros hacen. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, mire, Dios cuando hay un error lo saca a la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí hay un mensaje para el pueblo, y para mí también. Por lo cual dice, despiértate. Tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocemos que hemos estado durmiendo? Que estamos luchando con la carne, cuando ya eso debería haber quedado atrás. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Pero hay algunas cosas viejas que están presentes. Pero la palabra de Dios es clara. Las cosas viejas pasaron, es decir, si pasaron esas viejas cosas, entonces estoy en lo nuevo. Entonces, los que están pidiendo lo nuevo, el recado es este: alejar lo viejo, lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no me suma, lo único que hace es restarme de la bendita presencia de Dios, que tan maravilloso es despertarte con la presencia de Dios, despertarse, abrir los ojos y saber que Él vive, el agradecimiento, el saber que va a ser un día maravilloso. Pero pastor, no todos los días son maravillosos. Yo le voy a citar Romanos 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que tenga que vivir va a ser algo bueno. ¿Por qué? Porque en Cristo siempre ganamos, nunca perdemos. Porque en los caminos de Él, ¿quién ha retrocedido? Aquí nosotros es un camino maravilloso, hermanos queridos. Es difícil, sí, no es fácil, pero mientras más nos llenemos de Él, mejor es. Entonces, mirad, pues, con diligencia, hermanos queridos, ¿qué es ser diligente? Por favor, aquí alguien que lo googlee muy rápido. Yo creo que todos sabemos. ¿Qué es ser diligente? A ver, de los predicadores, porque el Señor está preparando predicadores. De los predicadores, ¿quién fue diligente cuando le pidieron el hijo? ¿Alguien se acuerda? Cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, se levantó muy temprano de mañana y enalbardó su asno. Nunca me voy a olvidar esa palabra, me caló profundo en mi corazón. Cuando Dios te da una orden a levantarse temprano. ¿Y qué dice aquí? Despiértate tú que duermes. ¿Quién nos estará hablando el Espíritu Santo de Dios esta mañana? Despiértate tú que duermes. ¿Estaremos acostumbrándonos a la carne? ¿O a lo mejor necesitamos brillar, hermanos queridos? Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debe andar el Hijo de Luz? Sabiamente. Pero, pastor, ¿cómo podemos andar sabiamente? ¿Dónde está el manual? Si a usted lo dirige el Espíritu Santo de Dios, va a andar sabiamente. ¿Y por qué dice usted eso? Porque Dios no se equivoca. Dios te va a decir izquierda o derecha. Y la verdad es que a veces no necesitamos ni siquiera clamar ni orar, porque la respuesta está inmediata. Pero nosotros, los que nos equivocamos, hacemos lo que nosotros queríamos. Pero la respuesta ya estaba dada. Entonces, a los que dicen estoy orando a Dios, llevan años, Dios ya dio la respuesta, pero no nos gustó. Entonces, hay cosas que hay que hacer, hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que despertar primeramente los que estamos durmiendo y levantarse, y levántate de los muertos. ¿Cómo lo considera Dios cuando uno duerme? Muerto. ¿Cómo consideró al hijo pródigo el padre? Mi hijo muerto era y ha revivido. Y tremenda fiesta que hizo, mató al becerro gordo, le puso anillo al dedo. ¿Qué significa esto? La fiesta que se hace cuando uno se vuelve al Señor. Maravilloso. Dios hace fiesta.
Y ojalá uno de nosotros hoy día dijera, perdóname, Señor, yo no ando en un camino de rectitud porque usted pide camino de rectitud y yo no lo ando. Pero ayúdenme usted a cumplir el propósito porque yo quiero estar ahí en el staff. Entonces, por lo tanto, no seáis insensatos sino entendidos, por lo cual sea la voluntad del Señor. Y no embriaguéis con vino a los que les gusta esto. ¿Y por qué? Pero si el vino no es pecado, yo lo he dicho. No hay ningún problema. En lo cual hay disolución. Ese es el problema. Si el vino no es el problema es lo que trae el vino. No hay control. ¿Alguien dice amén ahí? Se pierde el control. Pero nosotros nos debemos embriagar de Él y buscar su presencia. Oh, bendito es el Señor. Bendito Rey de Gloria. Yo bendigo el Espíritu Santo de Dios porque tengo un gozo tan grande. No embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algún sincero aquí? No sé si habrá algún sincero. Voy a hacer la pregunta a algún sincero, sí. ¿Alguien alguna vez de corazón le habrá dado las gracias a Dios por la corrección? Dios está escuchando corazones hoy día, aunque no levante la mano. Pero ¿habrá habido algún valiente que le ha dicho gracias por la corrección? Porque la verdad es que el camino que nosotros llevábamos no era agradable para a Dios, el Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios que nos anhela celosamente, ¿sabía usted? No lo sabía. Yo hoy día se lo digo. El Espíritu Santo de Dios, al cual yo bendigo, nos anhela celosamente. ¿Y qué es que nos anhele? Es que Él quiere morar en nosotros, porque Él quiere que andemos como conviene. ¿Cómo conviene? Como hijos de luz, no como el mundo. Y la verdad es que debemos andar nosotros dando testimonio, gloria al Santo de Israel, que Él vive. Entonces, se da cuenta que es una tarea maravillosa el que el Espíritu Santo de Dios se vea reflejado. Yo bendigo al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Yo bendigo al Señor porque... Y voy a terminar para los que anotan, con San Juan capítulo 8, verso 31. Voy a leer lo último, y yo sé que va a ser de edificación para esta palabra que Dios trajo hoy día a los hijos, a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Anótelo, San Juan capítulo 8, verso 31. La verdad, porque Él es la verdad. En la verdad os hará libres. Dijo también entonces Jesús a sus discípulos, a los judíos, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos, fíjese, frente a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Hermano, me voy a detener aquí. Estoy leyendo San Juan, capítulo 8, verso 31. Jesús frente a los judíos. ¿Sabía usted que hay un pueblo judío que ha creído en Jesús? ¿Sabía? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Estamos repitiendo el versículo para entender el contexto. Si vosotros permaneciereis, es una cláusula, en mi palabra, seréis. Verdaderamente. Eso significa que hay hijos que creen ser hijos, pero hay unos verdaderos. Bendito sea el Señor. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, ¿se da cuenta, no? Porque la verdad, mire, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que creer de corazón, y hay que arrepentirse de corazón. No basta con aceptar simplemente, sino que hay que ser de corazón. Y conoceréis la verdad. Si usted conoce la verdad, usted es libre. Usted conoce la verdad, conoce a Cristo, ama a Cristo, es el Señor de su vida, entonces usted es libre. ¿Qué significa ser libre? Que Dios lo hizo libre para alabar y bendecir el nombre del Señor. Tenemos que cantarle a Dios, alabar al Señor. Sí, pero yo no canto con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestros labios, con nuestro entorno, con lo que hacemos. Tenemos que honrar a Dios. Donde quiera que vayamos, sigo leyendo.
le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Se da cuenta, no? Mire, aquí le dejan claro, creyeron, pero en su corazón, ¿qué había? Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no conocían la libertad, no la conocen, no se sienten esclavos, por lo tanto, ellos en el fondo, y aquí, ¿por qué digo esto que es tan importante? Porque Cristo cumplió la ley, ningún hombre la pudo cumplir, ninguno. Entonces, Él vino para salvarnos a todos, pero a los que creyeron en su nombre y le recibieron, repito, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, solo un punto. ¿Por qué Dios está tan interesado en que no pequemos? Nunca se ha puesto a pensar. El Señor que le gusta complicar las cosas. Siempre nos habla de que no pequemos. ¿Sabe por qué? Porque nos hacemos esclavos del pecado. Por eso es tan importante salir de ese lugar. Si el Señor nos sacó de ahí, nos sacó de la esclavitud, no volvamos atrás. Entonces nosotros somos libres y disfrutemos la libertad. No volvamos atrás. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí hay una clave y una certeza. Jesús le respondió, de cierto, escuche bien, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahí está haciendo la diferencia entre el esclavo y el hijo. Bendito sea el Señor. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Sabe lo que significa eso? Que, hermanos queridos, yo no sé si hay alguien que quiere decir al Señor, usted conoce mi corazón, y si hay camino de perversidad en mí, ayúdeme usted. Yo no sé si hay algún valiente que sea capaz de decirle al Señor, si hay camino de perversidad. ¿Por qué digo esto? Porque en nosotros hay cosas que aún ni siquiera se reflejan, y hay cosas que hemos ido heredando, pero Dios nos ha ido limpiando y sacando adelante a algo maravilloso, a ser hijos de luz. Ya no es necesariamente ser hijos, sino que ahora somos hijos de luz, ¿sí? En donde las obras de Dios se vean reflejadas, en donde los demás quieran conocer a Cristo. Le dice que sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Cuando digo hombre, hablo de creación. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y aquí me voy a detener. El Señor le está diciendo, ¿a quién? A los judíos, le dice mi palabra, no le dice la palabra. Hermanos queridos, mi palabra, no la palabra. Mi palabra, desde el perdón, no haya cabida en nosotros. Así que usted y yo somos bienaventurados. Yo bendigo la tierra que está oyendo. En el nombre de Jesús bendigo por fe la tierra que oye, porque nosotros no hemos visto, sin embargo hemos creído. Y yo bendigo al Espíritu Santo de Dios por ser parte, no necesariamente de este ministerio, sino que parte de lo que Dios ofrece, que es maravilloso. Nosotros, el Señor nos dio la vida y con ella todas las cosas, pero en nosotros no había nada bueno. ¿Cuántos decimos bendito es el Señor? Porque Dios no nos trajo por mérito, al contrario, por necesidad nos trajo el Señor. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? Porque Él vino a los necesitados de médico. Y bendito es el Señor porque un día nos consideró. Entonces termino. Sé que soy de descendientes de Abraham, pero procuráis matarme por lo que había en sus corazones, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bendito es el Señor que su palabra sí halló cabida en nosotros. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? ¿Cuántos nos han gozado en este momento cuando hemos estado oyendo la palabra de Dios? ¿A cuántos Dios nos ha quebrantado frente a la palabra de Dios? ¿Cuántos Dios nos ha hablado fuertemente y nos hemos estremecido con la palabra de Dios? Sí halló cabida en nuestros corazones. En nosotros sí halló cabida.
¿Cuántos reconocen delante de Dios que en nosotros sí hay cabida? Que somos unos benditos, hoy día somos unos benditos. Siéntete una bendita hija de Dios. ¿Lo sientes? Si lo sientes, disfrútalo, porque es para disfrute, porque el gozo, ¿para qué cree usted que es? ¿Para emocionarse? El gozo es para gozarse, es para que continúe, porque el gozo no se lo pueden quitar a usted, ni aun que esté viviendo momentos muy difíciles. Qué maravilloso cuando tú no tienes salida y viene el gozo a decirte todo va a estar bien. ¿Cuántos nos han sentido o se sienten en esta hora tribulados? Viene el gozo del Señor y dice, tranquilo, yo voy a arreglar las cosas. ¿A cuántos no se le ha aparecido el Señor? No estoy hablando de un fantasma, sino que el Espíritu que se comunica con nosotros nos ha dicho, tranquilo, yo voy a arreglar la situación. ¿A cuántos de nosotros nos han estado orando a Dios por años por una situación y el Señor le ha dicho, yo lo voy a solucionar? ¿Cuántos creen en eso? Esa promesa la puede hacer cualquiera. Solo el Santo de Israel puede prometer una salida a algo y una liberación a algo. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene la autoridad en todos lados. Así que no hay lugar, no hay rincón donde no pueda llegar el Espíritu Santo de Dios con autoridad, con poder, y le voy a agregar fuego. Verso 38 y el último. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué significa esto? Ellos hablan de un Padre que han oído, pero Dios es cercano, tan cercano que lo que se ganó en la cruz del Calvario era para que Él viniera tan cercano como usted no se imagina, dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Él vive en tu corazón? Te hago la pregunta. ¿Tú crees que Él vive dentro de tu corazón? Él vive dentro de tu corazón. Y ahora tienes la tarea de alabar, bendecir, honrar, reconocer, declarar, adorar al Dios que te dio la salvación, no te la va a dar. Al Dios que hizo nueva todas las cosas. A Él le debemos mucho, hermanos queridos. Yo he escuchado muchas frases, muchas personas que dicen, Señor, no tengo cómo pagarte. Esa es una frase, cliché, un saludo a la bandera. Incluso ni lo use. Porque si usted realmente sintiera la vibración de lo que él hizo en la cruz, sabría que no tenemos por dónde pagar tan grande beneficio, que nuestra alma hoy día esté segura. Porque lo que va a venir hoy día es inseguridad. Pero sus hijos van a estar bien plantados, porque tenemos un proveedor, para que nadie se asuste de lo que viene. En la noticia, todos los días vienen las amenazas que esto viene complicado. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo creen que usted Israel soñó alguna vez que iba a tener un hijo José, que Dios lo iba a llevar a dirigir prácticamente a Faraón y ser señor de toda la tierra, y alimentó a toda su familia? Así es el Señor, así es el poder de Dios. Así que el Señor bendiga esta palabra en sus vidas, en sus corazones, y a Él sea la gloria, la honra, la majestad y la pleitesía. Amén.